Si hay algo habitual en debates parlamentarios es que un gobierno culpe de algún problema al gobierno anterior, a la herencia recibida, y en eso el gobierno del periodo constituyente no iba a ser una excepción. Me preguntaba el diputado Peces Barba sobre la filosofía del ministro de Obras Públicas y Urbanismo. Pues bien, el ministro debe confesar que en el cargo que ocupa tiene muy poco de filósofo, que él entiende que se le paga y se le paga mal por ejecutar, en el buen sentido de la palabra, y que su obligación en esta fecha es acabar las obras del trasvase. El ministro de Obras Públicas, don Joaquín Garrigues Walker, a finales de 1977 y principios de 1978, tuvo que afrontar un debate en torno al trasvase del Tajo Segura, un proyecto que, aunque ya se había planteado en los tiempos de don Indalecio Prieto, había sido desarrollado durante la dictadura. Ahora al señor Garrigues Walker le tocaba rematarlo, y eso le llevó a mantener debates parlamentarios con la oposición, por ejemplo, con el Partido Socialista Obrero Español. Debates en los que quedaba claro que el señor Garrigues Walker tenía un gran conocimiento de la situación norteamericana. Debo recordar que en los Estados Unidos se han construido, entre otros, los siguientes trasvases importantes. El Central Valley, que representa una longitud de 500 kilómetros y 7.400 millones de metros cúbicos de trasvase. Su conocimiento y su interés en el trasvase Tajo Segura es quizá menor que el que tiene, por lo menos como ha demostrado que conoce perfectamente, por los Estados Unidos y los trasvases de aquel país. De lo que a lo mejor no tenía tanto conocimiento era del reglamento parlamentario, en relación a si estaban permitidas o no las comisiones interparlamentarias. De que se crease una comisión de seguimiento interparlamentaria, es decir, del Congreso y del Senado, para que durante los próximos años esa comisión pueda seguir con este ministro de Obras Públicas. Quiero recordar al señor ministro de Obras Públicas que las comisiones interparlamentarias no están previstas en el reglamento de esta Cámara. Tiene cierta lógica lo que dice el señor Peces Barba de si ya hay una comisión parlamentaria de obras públicas, ¿para qué una nueva comisión interparlamentaria? Pero el momento más tenso del debate es cuando el diputado don Licinio de la Fuente, que era diputado por una de las provincias afectadas por el trasvase del Tajo Segura, realizó una pregunta sobre este tema. Y uno de ellos, y sin duda importante, es este del trasvase Tajo Segura, legal e eufemísticamente llamado del aprovechamiento conjunto Tajo Segura. Y digo legal y eufemísticamente porque el concepto real es el de trasvase. Lo de aprovechamiento conjunto podría llevar a la engañosa conclusión de que las aguas de ambas cuencas se van a aprovechar conjuntamente en ambas cuencas, cosa que los señores diputados saben que no es verdad. En la cuenca del Tajo no se van a aprovechar las aguas del Segura, que son insuficientes para cubrir las necesidades apremiantes de la suya, y no ya las futuras, sino las actuales, y no solo las de regadío, sino las de puro abastecimiento. Es aquí cuando don Joaquín Garrigues no pudo evitar la tentación de replicar, recordando que en los bancos de Alianza Popular estaban varios ministros del régimen anterior, entre ellos el propio don Licinio de la Fuente, que había sido ministro de Trabajo con el general Franco, pero es que además estaban los dos ministros de Obras Públicas, don Federico Silva Muñoz y don Gonzalo Fernández de la Mora, en cuyo periodo había comenzado el trasvase del Tajo Segura, llamado entonces Plan de Aprovechamiento Mutuo. Yo quisiera empezar mi intervención de esta tarde agradeciendo en primer lugar al diputado señor Licinio de la Fuente la generosidad que ha tenido con esta Cámara de compartir con nosotros sus preocupaciones en el trasvase. Y digo su generosidad
porque le hubiera sido probablemente más fácil, preguntando simplemente al diputado que se sienta a su derecha, la problemática del trasvase, su filosofía, los acuerdos que a lo largo de los años se han incumplido y aquellos otros que no se llevaron nunca a cabo. Porque se da la circunstancia curiosa de que durante los años de iniciación del trasvase figuran en los distintos gobiernos del régimen anterior, yo diría que casi 5 ministros, pueda ser que me equivoque, de los que hoy se sientan como diputados de Alianza Popular, es decir, casi una tercera parte del banco de Alianza Popular. Y además se suceden en el ejercicio de sus cargos, y algunos de ellos concretamente en el del Ministerio de Obras Públicas. Una vez más queda patente la obsesión que tenía la bancada de Unión de Centro Democrático, de UCD, para presentar a Alianza Popular como los únicos que venían del franquismo, como si ellos, la UCD, no tuvieran nada que ver con el régimen anterior, como si el padre de don Joaquín Garrigues, don Antonio Garrigues Díaz Cañamate, no hubiera sido ministro del señor Arias Navarro y embajador de la España franquista en la ONU durante unos cuantos años. Como si don Adolfo Suárez, don Rodolfo Martín Villa o don Leopoldo Calvo Sotelo no hubieran sido ministros del señor Arias Navarro. Por cierto, el señor Leopoldo Calvo Sotelo también fue ministro de Obras Públicas, por tanto también le correspondería a él un apartado de responsabilidad en el tema del Tajo Segura. Y me dice, como de pasada, que esa ley no se debió llamar nunca, si es que se llama la ley del trasvase Tajo Segura, porque se había empleado la expresión legal y eufemísticamente incorrecta, según él. No se trata de aprovechamiento conjunta, pero yo quisiera recordarle que esa ley es de 1971 y que en esa fecha él era ministro de Trabajo y el ministro de Obras Públicas era el diputado señor Fernández de la Mora. Ante la referencia del señor Garrigues Walker, don Federico Silva Muñoz optó por no decir nada, pero don Gonzalo Fernández de la Mora sí quiso tomar la palabra. Estaba casi seguro de que no iba a caer en la fácil y yo pienso que inadecuada tentación en la que, en mi opinión, desgraciadamente ha caído. Digo fácil porque, evidentemente, tratándose del trasvase Tajo Segura, que fue una obra proyectada por Federico Silva, diputado de Alianza Popular, y realizada en gran parte por mí, diputado de Alianza Popular, era fácil esta alusión personal. Y yo sé que él casi siempre huye de lo fácil, va a lo que verdaderamente debe ir el hombre inteligente, que es a lo difícil. En este sentido me siento profundamente defraudado. El señor ministro de Obras Públicas me ha hecho 2 alusiones. Una geográfica, por estar a la derecha del Licino de la Fuente. No sé si con su sentido del humor, no diría británico, pero anglosajón, quiere en este sentido ponerme a la derecha del Licino de la Fuente. Yo tengo que decir que soy uno de los españoles que nunca me ha complejado de estar a la derecha de nadie, y desde luego me siento honradísimo con estar a la derecha del Licino de la Fuente. Me ha hecho además otra segunda alusión, esta casi nominal, que había compromisos o acuerdos incumplidos. Que no, que eso no es exacto, eso no es verdad. Pero si el señor Garrigues Walker, ministro de UCD, para responder sobre el Tajo Segura, echó la bola al régimen anterior, es decir, a la dictadura franquista y al ministro señor Fernández de la Mora, el señor Fernández de la Mora también echó la bola al sistema anterior, es decir, a la Segunda República y al ministro don Indalecio Prieto. Y sobre esta cuestión quiero decir ahora lo siguiente: el trasvase Tajo Segura, la filosofía del trasvase Tajo Segura es de un ministro que quizás tengamos que considerar muy tecnocrático, pero era don Indalecio Prieto, que es el que planteó por primera vez el problema del equilibrio hidrográfico peninsular y que se concretó en una obra verdaderamente monumental de la ingeniería española, de un gran ingeniero de caminos, canales y puertos, que fue la mano derecha de don Indalecio Prieto y al cual, por cierto, yo, tecnocráticamente, propuse que se le hiciera un monumento, creo que casi terminado,
en uno de los puntos esenciales del trasvase Tajo Segura. Don Joaquín Garrigues, a pesar de su evidente provocación, optó en su réplica por un tono bastante más pacificador. Dije entonces que se me pagaba por ejecutar y que yo estaba ejecutando esa obra, de la que se siente orgullosísimo el exministro de Obras Públicas, y yo debo decir que ese orgullo a mí me ha dejado sin presupuesto, y creo que a varios ministros. Yo no he dicho en modo alguno con carácter hiriente lo de la derecha, porque a mí también se me dice que soy de la derecha democrática o liberal. En mi caso quizás se matice más, pero sí debo decir que, por ejemplo, el ministro de Trabajo se sienta ahora a mi derecha y, sin embargo, él tiene serias dudas sobre esa situación geográfica. Pero no le quedaba el turno a don Licinio de la Fuente. Que tiene que sorprenderme también que él me diga que yo podía preguntarle estas cosas a quien está sentado a mi derecha y que era ministro de Obras Públicas, por la sencilla razón de que yo estoy planteando un problema actual en este año, en este momento, y se lo tengo que plantear al gobierno que hay en este momento, y no se lo puedo plantear a un ministro que dejó de serlo hace 4 años. Pero si se tratara de preguntas acerca de los que compartieron las responsabilidades de estas y de otras decisiones hace muchos años, bueno, yo pienso que el señor ministro de Obras Públicas tiene también en su propio partido y muy cerca de sí personas a las cuales les puede hacer las mismas preguntas que Licinio de la Fuente puede hacer a sus compañeros de grupos parlamentarios, porque él ha enumerado los ministros que hay del anterior régimen en Alianza Popular. Yo no le quiero enumerar los ministros, los subsecretarios y los directores generales que hay en el grupo del Centro Democrático. Simplemente he hecho algunas observaciones que yo creo que servían para aclarar el nivel de la interpelación desde el punto de vista puramente histórico. Don Joaquín Garrigues Walker era el líder del llamado sector liberal de la UCD, y aunque apuntaba maneras de gran parlamentario, su carrera política duraría muy poco, porque la enfermedad segaría su vida en 1980. Yo espero quedar bien con todos los diputados de las distintas provincias, porque no sé por dónde tendré que salir diputado en la próxima ocasión. Nada más, muchas gracias.